Bienvenidos hermanos a la celebración de la Santa Misa de Miércoles Santo. Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra y en los abismos, porque el Señor se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La misa de hoy la vamos a ofrecer por las siguientes intenciones: por Carla Zambrano y Luis Medina para fuerza espiritual y trabajo, y por Gabriel Medina para fuerza espiritual y que se reencuentre pronto con su esposa. Recibimos a nuestro celebrante, el Padre Bernardo. Y el Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Buenos días, hermanos. Seguramente que en esta circunstancia del confinamiento con ocasión de la pandemia habremos tenido oportunidad, y lo habremos hecho efectivamente, de orar con más frecuencia en la casa, en familia. Ahora vamos a celebrar la Eucaristía. Recuerden que siempre hemos insistido en que la familia es iglesia doméstica y que cada uno de nuestros hogares es un templo para el Señor, y todos somos sacerdotes con el sacerdocio común de los fieles. Por eso nos invita el apóstol a que glorifiquemos al Señor con todas nuestras obras, con todo lo que somos. Ya coman, ya beban, hagan toda la gloria del Señor. Estamos ejercitando ese sacerdocio común de los fieles que todos recibimos en el bautismo. Ahora vamos a celebrar la Eucaristía y nos recogemos en este momento para asociarnos a la oración de todo el pueblo de Dios. Pero sabemos que siempre tenemos oportunidad a lo largo del día, de la semana, y no solamente porque sea Semana Santa y con ocasión de esta circunstancia que recordaba al principio, sino que siempre tiene que ser así. Orar los esposos juntos, orar los padres con los hijos y toda la familia extensa de los abuelos y los tíos. ¿Cuántas veces se recogía la familia en la oración del rosario como una vocación obligada prácticamente, ¿no? Porque así era el ambiente de la familia. Han cambiado las circunstancias, los tiempos, ahora nos ocupan muchas otras cosas, pero hay que encontrarle el lugar a algo que no se puede hacer meramente dependiente de algunas situaciones extremas. Todos los días tenemos que tener un lugar para el encuentro con el Señor, un lugar para la expresión de nuestra fe, una vivencia de nuestro sacerdocio bautismal y una conciencia de ser iglesia doméstica, donde también, además de orar, se evangeliza orando y se ora evangelizando. Entonces pidámosle al Señor en esta Eucaristía que esta ocasión tan propicia que nos ha ofrecido en estos días en los que tenemos mayor interés en acercarnos al Señor, sea por nuestra necesidad, sea porque también encontramos espacios más oportunos para la oración y la fe, pues que se conviertan en una realidad como tiene que ser. Oren siempre,
sin interrupción, como nos invitaba Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con todo espíritu. La misa siempre comienza invitándonos al arrepentimiento, al reconocimiento de nuestros pecados, para que nada nos separe del Señor, para que nuestra amistad con Él crezca y para que seamos también expresión de esa comunidad de amor. En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Nuestro pecado es siempre una actitud egoísta y que divide. Por eso siempre pedimos al Señor que sane nuestros corazones y nuestra comunidad, para que este sacramento sea verdaderamente el sacramento del amor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos y hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz. Concédenos alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del profeta Isaías. En aquellos días dijo Isaías: Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espiaba el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído y no me ha revelado ni me ha echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que masaban mi barba. No oculté el rostro a insultos ni salivazos. Mi Señor me ayudaba. Por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal. Y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca a mi abogado. ¿Quién peleará contra mí? Vamos a enfrentarnos. ¿Quién es mi rival? Que se acerque. Miren, mi Señor me ayuda. ¿Quién probará que soy culpable? Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, que tu bondad me escuche el día de tu favor. Señor, que tu bondad me escuche el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que afrentan caen sobre mí. Señor, que tu bondad me escuche el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que tu bondad me escuche el día de tu favor.
Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo, los humildes y alegraos, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que tu bondad me escuche el día de tu fervor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Salve, Rey nuestro, solamente tú te has compadecido de nuestros errores. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están ustedes dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se pusieron de acuerdo con él en 30 monedas, y desde entonces Judas andaba buscando la ocasión favorable para entregárselo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la casa de una cierta persona y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: así es. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Todos estos 3 días anteriores al Tríduo Santo hemos encontrado en la lectura del Evangelio a Judas, el personaje siniestro que lo va a entregar, pero también han quedado claras las situaciones de los discípulos que no tendrán un papel más feliz, porque ayer oíamos que Pedro le negará y al mismo tiempo en el momento decisivo todos le abandonarán. Esta circunstancia de esta presentación reiterativa de esa condición pecaminosa de los apóstoles no está puesta para recordarnos la infidelidad de aquellos amigos de Jesús, la traición a su amistad, sino la nuestra. No es cuestión de denigrar a Judas hasta hacerlo el peor de los proscritos, de los pecadores, de demonizar a aquel apóstol del Señor, sino que nosotros interioricemos la verdadera gravedad de nuestras faltas.
aquel sentido de pecado que decía Pío XII que se había perdido y que era como el fallo más grande de la cristiandad de los tiempos actuales. Y es verdad que antes de entrar ya decididamente en la celebración, que era la meta de nuestra penitencia cuaresmal, tenemos que tener y pedirle a Dios que nos abra a entender y ver las verdaderas dimensiones del pecado del mundo, pero también de nuestro pecado personal. Cuántas traiciones al Señor, y que no son solamente heridas que provocamos nosotros a Cristo que muere, sino que tenemos que darnos cuenta del daño que el pecado hace a la propia persona del pecador y a todos los que nuestra opción misteriosa por el mal hacen a todos en la sociedad. Basta con ver en el interior de la propia familia las deficiencias, las falencias, los actos responsables o irresponsables de unos y otros miembros en la familia, de los esposos entre ellos, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, y en la sociedad, como las decisiones pecaminosas no se quedan simplemente en un delito que mancha el honor de una persona, sino que tienen consecuencias funestas para las comunidades y todos en general. El pecado no es simplemente una mancha que ensucia el alma, sino un veneno, una tragedia que llena de luto el corazón del mundo y que estropea los planes de Dios. Por eso estos 3 días, antes de ponernos a los pies del crucificado, la liturgia nos ha insistido en esa malicia de el pecado de cada uno de nosotros y del pecado del mundo. Es una traición al amor, es una traición a la amistad. Y hoy que nosotros asistimos al comienzo de la cena pascual, en este relato que nos ofrece San Mateo, los detalles de la traición de Judas están subrayados con los gestos de amistad con que el Señor hace entender a Judas que él va a perpetrar esa traición. Cuando le preguntan los discípulos quién es, Jesús dice: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. No es una consigna para delatar a Judas, sino es una expresión de la intimidad que hay entre Jesús y el discípulo traidor. Mojar en la misma fuente que yo es un signo de intimidad, de mucha amistad en el contexto de la cena, de cualquier cena del mundo judío. Y Judas mismo le pregunta al Señor: ¿soy yo acaso, maestro? Y el Señor se lo confirma. Así en ese clima de respeto, no delatándolo ante todos los otros apóstoles que no saben quién en definitiva va ni cuándo. De tal manera que en el momento en que nos relata otro evangelista que en ese momento salió el traidor a cumplir esa determinación que tenía, ellos piensan que va a hacer alguno de los encargos que le correspondían en el interior de la comunidad apostólica. Solo Judas conoce su designio malvado, y el Señor, que le ha hecho bien
conocedor de que él es consciente de lo que Judas va a realizar. Entonces todos esos elementos están puestos para que nosotros veamos las dimensiones trágicas de nuestra determinación de ofender a Dios, de cambiar al Señor por unas monedas que no resuelven nada, por un precio irrisorio, por el amor que es Dios, por el amor que debemos a los demás. Cuando alguien traicionando se vende a sí mismo, pisotea la dignidad de los demás y hace la opción inicua en esa alternativa que Jesús proponía. No se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero. Cuando Judas dio aquel paso, optó por el vil dinero, cambió a Dios por ese metal vacío que puede servirnos para tantas cosas, pero que para lo esencial está de sobra. No atesoren tesoros que se los come la polilla, sino atesoren los tesoros con que van a presentarse y van a estar en la gloria que el Señor nos ganó con su cruz. Entonces vemos lo que significa la tragedia del pecado, la del pecado de Judas si quieren, pero sobre todo la del pecado nuestro. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos dé una conciencia viva de lo que significan nuestras acciones malas, de aquellas que tantas veces nos hemos confesado y nos seguiremos confesando, pero que nunca perdamos el sentido de nuestra responsabilidad en el mal, que nos dé el Señor aquel don del Espíritu Santo, el don del temor a Dios, que no es temerle al Señor, sino experimentar ese horror que nos haga apartarnos de esa gran traición que el pecado es. Será una grande gracia del Señor que nosotros verdaderamente sintamos el horror frente al mal de nosotros, de nuestro pecado. Ya tenemos mucha conciencia de los desastres que provocan las acciones de los demás. De eso estamos muy persuadidos, pero de lo que hacemos nosotros con nuestras acciones pecaminosas muchas veces nos falta la más mínima conciencia. Por eso que el Señor nos conceda esa gracia que es necesaria para la conversión. Acordémonos de la parábola del hijo pródigo, cuando aquel muchacho experimentó todo lo que había perdido y lo que había supuesto aquella determinación equivocada. Entonces comprendió que no había otro remedio sino despreciando y apartándose de toda aquella vida perdida, volver al abrazo del Padre, a la casa paterna. Y eso es lo que vamos a celebrar en el trido pascual, que el Señor no nos espera con la condena y la exclusión, sino que nos está llamando para que con la llave, esa llave de la cruz, se nos abran las puertas de la reconciliación, el encuentro con el Padre y la integración a la casa de la familia. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras venas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz,
Sigan orando, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo que celebramos en este sacramento fructifique plenamente en nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica a tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, Hosanna, en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios. Del mismo modo, aquella noche,
tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se la dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua, y con los difuntos que murieron en tu amistad, especialmente todos estos hermanos que en estos días de luto mundial han entregado su alma al Señor como víctimas de esta pandemia que nos asola. En el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la confianza de los hijos a Dios, nuestro Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas jamás que me separe de ti. Cacciami nel Calvario, nella rocca di una cruz. Muérete que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que pasen todos muy buen día, reunidos en la familia, siempre gozosos de poder compartir las alegrías y todas las circunstancias que el Señor propicia en esta convivencia de Semana Santa. Que estén muy cerca del corazón de Cristo que nos ama y que encontremos todos la alegría de nuestra reconciliación con el Señor y con nuestros hermanos. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.
No te necesita para amar, Cristo tiene